Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí su servidor, teniendo este privilegio de dar este repaso de la lección. Hermano, yo creo que todos hemos sido muy bendecidos en el estudio del libro de Daniel. Bueno, estamos en la lección número 13 para el 28 de marzo del 2020 y con el título Del polvo a las estrellas. Tenemos un versículo muy interesante que yo creo que todos tuvimos que poner atención, leer, reflexionar para poder entenderlo. Está en Daniel 12:3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, realmente la lección número 13 tenemos que decir que tiene que ser eh, una conclusión o un repaso de todo el libro de Daniel, y con la ayuda de Dios pues vamos a hacerlo. Para esto yo quisiera invitarles a que inclinemos el rostro y vamos a orar. ¿Está bien? Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Señor, en tu tiempo y para nuestra necesidad, tú has dado sabiduría a tus hijos y hemos tenido este libro y las explicaciones que muchas personas nos han ayudado a tenerlo, y en esta mañana pues queremos rogar para que la presencia de tu Espíritu Santo nos ayude a desarrollar esta lección, pero que todos y todas podamos terminar con mucho gozo, complacidos de que tuvimos nueva luz, y que también tú nos estás ayudando a prepararnos y también para preparar a otras personas. Así, Señor, rogamos tu bendición con nosotros y para toda tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como decía, vamos a dar un pequeño repaso, y quiero decirles pues de que al inicio, en la primera lección, tenía un título y decía: ¿cómo leer y entender el libro de Daniel? Y yo lo que tomo en esta primera lección es que nos dan las pautas de cómo entender las profecías, y lo más importante es aquí que aprendimos del día por año. Así que sabiendo esto, ya digamos las profecías podemos poco a poco ir descifrándolas, y podemos también ayudar a otras personas a que puedan entenderlo. También en la lección número 2 tuvimos se nos explica cómo el rey Nabucodonosor vino y se llevó cautivo a Jerusalén. Y así que fue llevado cautivo, y lamentablemente pasó momentos muy difíciles donde, ¿qué podemos decir? No fue nada alegre, pero realmente tenemos que entender de que fue porque ellos olvidaron a Dios, bueno, Dios se los había dicho que si no obedecían sus mandamientos iban a ser esparcidos, y seguramente pues iban a sufrir. Todas las personas, a veces cuando estamos lejos de casa, añoramos regresar, y nos pasan muchas cosas, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Bien, entonces también nos habla de que en la lección número 3 Dios se da a conocer con su gran poder, con su gran gloria, y enseñó a las personas de aquel tiempo, en el tiempo de Babilonia, con el rey Nabucodonosor, con toda la gente, cuán poderoso es Dios, y Él únicamente es Dios, y a Él se le debe toda la honra y la gloria. En la lección número 4 estudiamos de que hubieron tres jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego por ser fieles a Dios, pero Dios en su infinito amor les ayudó, y pues los engrandeció. También
en la lección número 5, Dios es el que quita el orgullo y humilla a las personas. Ahí nos dimos cuenta de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, orgulloso, hasta que poco a poco el Señor lo fue llevando a la humildad y él alabó el nombre de Dios. Nosotros hoy tenemos que aprender esa lección. Tenemos que rendirnos a Dios y darle la honra y gloria porque solamente Él se la merece. Además de esto, también la lección número 6 habla de la arrogancia a la destrucción. Recuerden que el hijo de Nabucodonosor, después que Nabucodonosor murió, él fue rey y él sabía cuán poderoso era Dios, pero él fue muy arrogante, nunca le dio el lugar a Dios y fue destruido. Así que también una nueva lección para nosotros, que nunca debemos ser arrogantes, sino siempre debemos de darle el lugar a Dios. También la lección número 7, Daniel fue libertado por Dios del foso de los leones. Algo que nosotros tenemos que comprender, y la paz que tenemos que tener especialmente hoy en día, confiar en Dios, que Él está a nuestro lado si nosotros obedecemos a Dios. La lección número 8 al 12, ahí se nos narra una serie de reyes donde ellos quisieron tener el poder, quisieron tener todo bajo su dominio, algunos ganando, otros perdiendo. Sin embargo, el hilo de amor de Dios se miró para ahí, para poder ayudar al pueblo de Dios. Sin embargo, no tenemos que olvidar que el pueblo de Dios también sufrió en todo ese tiempo. No olvidemos de que a pesar de que hay situaciones difíciles, Dios está al control. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 12, que es el estudio de esta semana, ahí nos habla muy claro de que dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que es algo interesante de esto, aunque fue quizás una introducción bastante grande, pero recuerden que estamos en el repaso de todo el libro, y realmente tenemos que entender de que Dios está al control de todo y tenemos que darle la honra y la gloria. Continuando con el día domingo, nuestra lección tiene como título Miguel, nuestro príncipe. Leyendo la palabra de Dios, Daniel 12:1, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vamos a dejar un poquito ahí, después vamos a seguir leyendo. Pero dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Hermanos, hay algo interesante. Nuestra lección lo decía y dice, cada capítulo de Daniel comienza la narración mencionando a un gobernante, mencionando a un rey, y pues cada uno de ellos gobernando a una nación pagana. Pero lo interesante es que en el capítulo 12 también comienza mencionando a un gobernante, solamente que es algo diferente, y pues se refiere al príncipe divino que apareció en el río Tigris. Bueno, él es el representante celestial del pueblo de Dios. En Daniel 7 aparece como el Hijo del Hombre. En el capítulo 8 aparece el príncipe de los ejércitos. En el capítulo 9 aparece como el Mesías príncipe. Y en el capítulo 12 aparece como Miguel, el gran príncipe. En otra versión habla el arcángel.
con este estudio yo sé que muchos estudiaron y llegamos a la conclusión que este representante celestial, que es el Hijo del Hombre, el Mesías príncipe, el príncipe de los ejércitos, es nuestro Señor Jesús. Y entonces, ya con esto en mente, podemos regresar nuevamente a la palabra de Dios, Daniel 12:1, y dice: en aquel tiempo se levantará Jesús, llamémosle así, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fue lo que le dijo el ángel a Daniel. Así que eso es muy interesante, y la confianza que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener, que el Miguel, nuestro representante celestial, está a nuestro favor. Ahora, ahí dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. El verbo se levantará, eso explica de acción, y realmente cuando hemos estudiado los demás gobernantes, tenemos que comprender esos mismos términos. Se vienen al capítulo 12, porque cuando habla de se levantará, es una acción que representa conquista, cómo estas personas gobernaron y fueron rápidamente conquistando los pueblos y naciones. Así que vamos a entender dos cosas. La primera es la velocidad y el auge de conquistar y gobernar, que conduce al pueblo de Dios a las últimas plagas del gran conflicto. Número 2, tenemos que comprender también que cuando se habla de que Miguel, el gran príncipe, se levanta, está representando a un escenario de juicio. Entonces Miguel se levanta para actuar como abogado en el tribunal celestial ante el anciano de días, en representación del pueblo de Dios, que somos nosotros, que es usted y yo. Así que este Miguel, este arcángel, está de parte de nosotros en el juicio investigador. Tenemos que estar contentos y agradecidos con Dios, porque tenemos en la corte celestial alguien que nos representa. Día lunes, inscritos en el libro. Recuerden que ya leímos la primera parte de Daniel 12:1, siguiendo. Dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, Miguel se levanta en favor de su pueblo. Es en un tiempo de angustia, dice, sin precedentes. Este tiempo de angustia se refiere cuando el Espíritu Santo se retira de la humanidad rebelde. Recuerden que vienen 7 plagas sobre la Babilonia del tiempo del fin. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16 y también Apocalipsis capítulo 18, de los versículos 20 al 24. Vamos a leer una parte que dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 600. Dice de la siguiente manera: entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Aparentemente esto da miedo. Sin embargo, escuchen esto, hermanos, pero el pueblo de Dios será librado durante este tiempo terrible. ¿Podemos decir amén? Claro que sí. Es algo tan bonito de confianza que debemos tener, y también alabar el nombre de nuestro Dios. Ahora, también quiero decir
que Jesús, el sumo sacerdote, quien vindicó a su pueblo, y sus nombres dice que están inscritos en el libro. Nosotros podemos pensar qué clase de libro se está refiriendo aquí el libro de Daniel. Nosotros podemos encontrar varios ejemplos donde podemos encontrar estos escritos. ¿A qué se refiere? Éxodo capítulo 32 y versículo 32. No lo vamos a leer todos, pues solamente vamos a leer uno, pero como referencia tenemos también a Lucas 10:20, también tenemos el Salmo 69:28, tenemos Filipenses 4:3 y también tenemos Apocalipsis 17:8. Y vamos a leer este último. Apocalipsis 17:8 dice de la siguiente manera. Si ustedes quieren buscarlo en su Biblia, Apocalipsis 17:8 dice: la bestia salvaje que has visto era, pero no es, y está preparada para subir del abismo profundo y para ir a la destrucción. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde que el mundo fue establecido. Ahí podemos encontrar que a lo que se refiere Daniel con el libro es el libro de la vida, donde su nombre y mi nombre se inscriben en ese libro cuando nosotros aceptamos por fe a Cristo Jesús y entregamos nuestra vida a través del bautismo. Día martes, la resurrección. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3. Leamos, hermanos. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, esta semana el Señor Todopoderoso nos enseñó dos verdades muy importantes que tenemos que pensar y meditar en ellas. Número uno, la metáfora de los que duermen. Recordemos, no hay ninguna alma inmortal que habite en el cuerpo humano. También los seres humanos somos una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. O sea, cuando una persona muere, no es que se queda algo así volando, sino que cuando una persona se muere, el polvo se va a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien él lo dio. Número 2, el pasaje apunta a la resurrección venidera como una reversión de lo que sucede como una consecuencia del pecado. También Jesús, con su muerte y resurrección en el Calvario, venció al enemigo y venció a la muerte. Y quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, también él participó de igual manera de estas cosas, para anular mediante su muerte al que tenía el poder de la muerte, es decir, a Satanás. 15. Y desatar a los que por miedo a la muerte estaban durante toda su vida sometidos a servidumbre. Así que tenemos que agradecerle a nuestro Dios cuán grande es Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 54 dice: sorbida es la muerte en victoria. Así que usted y yo no tenemos que tener miedo a la muerte, porque creemos en Jesús, que Él es la vida, Él es el camino, pero también es nuestra resurrección. ¿Saben? Me gusta una palabra, un verbo que está en la lección, que quisiera mencionarlo en esta mañana. Él dice que cuando Jesús murió, pero resucitó, dice asestó. Ese verbo es interesante. Asestó quiere decir le dio el golpe fatal a la muerte.
cuando Él le dice que y le dio el golpe fatal, es que Él venció a la muerte y nada que ver con nosotros. Así que estemos en confianza con Dios, agradecidos porque Miguel se levantará, según Daniel 12:1, se levantará y levantará también a aquellos que le pertenecen. Ellos, dice, se levantarán de la tierra, del polvo, para brillar como las estrellas eternamente y para siempre. Miércoles, el libro sellado. Daniel 12:4 dice de la siguiente manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay una pregunta interesante acá. ¿Por qué el libro de Daniel fue sellado? El ángel le dijo a Daniel que lo sellara. Y podemos comprender de que quizás una razón número uno es de que la gente no lo hubiera entendido en aquel tiempo, porque no era el tiempo del fin. Así que hoy podemos entenderlo porque es el tiempo del fin. Y también Apocalipsis ayuda a entender este capítulo ahora, o este libro. También podemos entenderlo a la luz de Juan 14:29, y dice, son palabras del Señor Jesús, y dice: y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Y bueno, yo creo que hoy podemos entender muy bien estas palabras del Señor Jesús y lo que tenemos ya explicado de Daniel. También podemos mencionar sobre muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Todos somos testigos que hay muchos inventos. La ciencia ha aumentado de muchas maneras. También hay mucha gente que va de aquí para allá, pero según el contexto parece indicar que correr de aquí para allá se refiere a buscar en el libro de Daniel mismo las explicaciones. Y bueno, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 356, lo declara de esta manera: desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado, o sea, abierto. El conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Quisiera leer un poquito en la lección el comentario bíblico adventista tomo 4, en la página 904. Ahí nos explica y dice: al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, y nos explica también ahí de que en Inglaterra muchos estudiantes de teología comenzaron a estudiar y a entender la palabra de Dios. José Wolf en el Medio Oriente, también Manuel Lacunza en América del Sur, y como nosotros sabemos bastante, Guillermo Miller en Estados Unidos. Así también muchos estudiantes comenzaron a estudiar Daniel y Apocalipsis. Así que ahora podemos entenderlo y gracias a Dios por ello. Parte del jueves, el tiempo de espera. En Daniel capítulo 12, versículo 5 en adelante, ahí encontramos 3 periodos proféticos. El primero, que tiene que ver con tiempos y la mitad de un tiempo, responde a la pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Según Daniel 12:6. Y las maravillas se refieren realmente a lo que sucede en el capítulo 11, que también corresponde a los 1260 años de la supremacía papal, que se extendió del 538 hasta el 1798 después de Cristo. Ahora, los otros 2 periodos tienen que ver con los 1290 y 1335 días, que responden a la pregunta que Daniel le hiciera al varón vestido de lino fino, y dice: ¿cuál será el fin de estas cosas? Y bien, estos 2 periodos
comienzan con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento también de la abominación desoladora. En la lección número 8 encontramos que el continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de Cristo, que fue reemplazada por un sistema de adoración falso. ¿Cómo podemos explicar eso? Se refiere este periodo profético que comienza en el 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, el rey de Francia, se convirtió a la fe católica. Este es un acontecimiento muy importante que allanó para la unión de la Iglesia y el Estado, que prevaleció hasta la Edad Media. Por lo tanto, los 1290 días terminaron en el año 1798, cuando el Papa en el momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Y bien, el periodo de 1335 fue el último periodo profético mencionado en Daniel. Terminaron en 1843. Este fue el tiempo del movimiento milerista y el estudio renovado de las profecías bíblicas. La profecía dada en Daniel 12:12, que vamos a leerlo: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días o años, que comienza en el año 508 después de Cristo y termina entre el otoño de 1843 y el otoño de 1844. Ahí Dios levanta un movimiento profético que debe de tiene una misión de presentar la eficacia del sacrificio de Cristo y de su continua intercesión en el cielo, en oposición al falso sistema establecido por el cuerno pequeño. Hermanos, en conclusión podemos decir que usted y yo tenemos un gran privilegio, porque nacimos después de 1844, y así como a Daniel se le ofreció la heredad al fin del tiempo, de igual manera a nosotros, si seguimos fieles a los principios de Dios y confiando en Él, también Él nos dará la heredad. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado y sigamos adelante.